Muy buenas noches, amigos y hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que la gracia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Este es su programa El Poder de la Verdad, con las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta hora, en este momento, vamos a transmitir, vamos a hacer una reflexión. Vamos a compartir algo, una doctrina muy importante de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, que se llama de la gracia al libertinaje, de la gracia al libertinaje. Porque la verdad, mire lo que dice el apóstol, el hermano del Señor Jesucristo, porque Jesucristo sí tuvo hermanos y tuvo primos, pero también tuvo hermanos. Eso no denigra a María, porque ¿por qué hacer que María no tuvo hijos? Claro que sí, hermanos. María tuvo a otros hijos más aparte de Jesucristo. Pero Judas, el hermano del Señor, junto con Santiago, él dice algo, mire lo que escribe él. Él habla de que nosotros contendamos por la fe que Dios nos dio, por esa fe ardientemente peleemos, dice, por esa fe que hemos recibido de parte de Jesucristo. Y mire lo que dice él. Es solo un capítulo, pero es hermoso el libro de Judas, la epístola universal de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, furtivamente se meten. Oiga, pues, no abiertamente, sino que llegan, hermanos, como que si no hacen nada y se van metiendo y se les va dando responsabilidades en las congregaciones y después empiezan a soltar su veneno. Ya cuando se agarran confianza, hermanos, eso es lo que está diciendo Judas aquí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Eso era desde el tiempo de ellos. Estoy hablando de la época apostólica. Ahora imagínense en este tiempo. Ellos decían algunos hombres, porque ellos eran muy cuidadosos, tenían la unción del Espíritu Santo, tenían mucho discernimiento. Y ellos decían algunos hombres. ¿Y cómo tenemos que decir ahora nosotros? Muchos están entrando a las congregaciones, a la iglesia, encubiertamente. Oiga, no entran abiertamente, sino que se disfrazan como mensajeros de Dios, como hijos de luz, como siervos de Jesucristo. Y oiga lo que dice. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Son gente proba y ya están miren, hermanos, estos quieren hacer daño porque en el fondo, en su fuero interno, saben de que ellos están realmente perdidos. Se lo voy a leer íntegramente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, ¿cómo los cataloga? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, miren, hermanos, esta enseñanza se llama de la gracia al libertinaje. ¿Por qué es lo que está sucediendo? No seamos ingenuos. Mire, no nos durmamos, no cerremos los ojos. No seamos incautos. Es la condición de la iglesia en este tiempo. La iglesia está pasando de una gracia, como dicen en aquel adagio, ¿verdad? Les dio la mano Dios, nos ha dado Dios la mano, yo me incluyo también. Dios nos ha dado la mano y lo que hemos agarrado es el pie. Hemos agarrado tanta confianza con Dios que ahora le faltamos al respeto. Y su gracia la hemos vuelto libertinaje. Eso es lo que dice la Biblia. Vea pues. El libertinaje dentro de la iglesia, que no es gracia, no es libertad, es libertinaje. Tal vez más adelante voy a definir lo que es libertinaje. Pero mire, Dios nos dio por gracia, tenemos una gracia, vamos a ver lo que es la gracia. Para hacer una comparación entre el estado en que estamos. Porque miren, amigos y hermanos,
No abusemos, hombre. Dios no está jugando con el hombre. Dios no está bromeando con usted a que lo echa al infierno. Mire, cómo se expresa el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Porque grande cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice. Si usted cae en las manos de Dios de una manera benevolente, Dios lo trata de lo mejor, pero no va a caer como juicio, porque le va a ir de lo peor, amigos y hermanos. Y no hablo solo en esta vida, hablo en la vida postrera, en la vida eterna, hablo en el más allá, donde usted se va a tener y yo nos tenemos que enfrentar a un Dios. Si pues tienes que enfrentarte a mí, se lo estoy parafraseando lo que dice en Miqueas, si vas a venir a mi encuentro, prepárate para el encuentro con tu Dios, dice. ¿Quién habitará con las llamas eternas? Dice la Biblia. No cualquiera. Y la iglesia está perdiendo el rumbo, le está perdiendo el respeto a Dios. Esa es la mera verdad. Oiga pues, mire, esto es la máxima expresión de la apostasía, que dará como pie, hermanos, a la pronta venida de nuestro Señor. Lo vamos a ver más adelante. Eso está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí dice, miren, no se dejen mover ni por espíritu, ni palabra como que fuera nuestra, ni por doctrina, ni por nada. Como que la venida del Señor ya está cerca, porque Él no va a venir hasta que se manifieste la apostasía. Y la apostasía, ese es el libertinaje, hermano. Si usted lo quiere oír de otra vez, de otra manera, perdón, óigalo así. Es el libertinaje metido en las congregaciones. Multitudes llamadas cristianas, hermanos, en un gran alebreste, en una gran pompa, desviados totalmente. Y si usted les dice la verdad, lo odian, no lo aman. Mire pues, esto no solo es muestra de la gran apostasía, sino también de algo que vamos a ver, que Dios va a volverse a su pueblo Israel y va a cerrarle la puerta a los gentiles, en el sentido de que ya la administración ya no nos va a pertenecer a nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:1, téngannos los hombres como, oiga, como administradores, como colaboradores, como siervos de Dios, como administradores de los misterios de Dios, porque eso somos hoy. Pero va a llegar el día en que Dios, como dice desde Romanos 9 hasta el capítulo 11, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, es una disertación doctrinal, pero que usted y yo la deberíamos de entender. Dice el apóstol Pablo que cuando la plenitud de los gentiles, cuando el último de los gentiles, salvo por la sangre, por la iglesia de Cristo, entre a esta salvación, Dios, mire, le va a cerrar la puerta a muchos gentiles que rechazaron el mandamiento, que rechazaron la gracia de Dios a través de Cristo. Y se volverá su pueblo Israel, dice. Ok, hermanos, eso va a suceder. Mire, el mundo, la iglesia ahora, ¿qué? Está politizada y con concordatos, hacen concordatos con el mundo. Eso es lo que tenemos. Un enlace de la iglesia con el mundo. Pero miren, allá están como que si nada pasa, como que si todo está a pedir de boca, como que estamos en la era más florida del evangelio. Estamos en el último tiempo y muchas profecías se están cumpliendo. Miren lo que dice Lamentaciones 1:10. El enemigo ha extendido sus manos, dice el enemigo, a las cosas más preciadas. Han entrado dentro de tu santuario los que nunca, los enemigos, las naciones que prohibiste que entraran, la cultura. Miren, hermanos, las costumbres están entrando y las está aceptando como algo loable la iglesia. ¿Cómo han entrado? El enemigo extendió sus manos a lo más preciado de la iglesia.
Mire, estamos en esa época. No se duerma. Ok, mire, y los líderes religiosos haciendo política. Mire, ahorita acabo de oír hace poco, la semana pasada, a uno que se dice apóstol. Él dice que es apóstol. Él y los que tiene bajo sus ensalmos. Pero no da la talla de apóstol. ¿Por qué, hermanos? Hablando de que no vote usted por el comunismo, el socialismo, porque uno de sus hijos está con el rival, con la otra contendiente. Yo ya le dije algo bien importante. Dios, no comprometamos a Dios con que Él nos va a poner un presidente. Usted y yo los elegimos. Somos nosotros los culpables de lo que haga el que viene. A Dios no lo metan en esto. Es que Dios pone y quita reyes. Claro, si Él es soberano puede hacerlo. Pero en este momento es democracia. Oiga, mire, si no, mire qué gran jaladera ahora con los magistrados y que sí, que votación, para que usted vea que somos nosotros los que al final de cuentas lo decidimos. No me venga usted con que, pero es que Daniel dijo en el capítulo 2, verso 21. Él pone y quita reyes, claro, porque él está declarando que él es un Dios soberano, que hace su voluntad porque es la máxima autoridad. Pero eso no implica, hermanos, que usted y yo le pasemos la factura a Dios con esos grandes corruptos que solo llegan a hacer maldades, iniquidades, expoliar, robar. Usted no, Dios no es responsable de eso. Ahora léalo en Oseas, capítulo 8, verso 4. Ellos pusieron reyes, pero no puestos por mí, dice la Biblia. Ellos pusieron príncipes y yo ni siquiera lo supe, ni me di por enterado. No, hombre, si ahora es una democracia donde es el pueblo el que decide, en las urnas. Dios no, si ya no es teocracia. Pero mire, usted no se meta a política, hombre. Eso es del mundo. Claro, nosotros cumplimos de una forma, hermanos, digámoslo, cívica, y hacemos algo, pues, socialmente, porque tenemos que funcionar socialmente. Pero no tenemos ningún partidismo, ningún concordato. No tenemos acuerdos con estos perversos, hermanos, y sinvergüenzas políticos de nuestra nación. Porque mire, usted no me deje mentir, pero hasta evangélicos andan metidos en eso, apoyando, porque quieren dinero, hermanos, quieren robar de las arcas. Eso es, pero usted no comprometa a Dios con esas decisiones que nosotros como personas tomamos. Así de que usted no me venga con que, pero es que Dios dice que oremos por los reyes, pero es que eso es distinto, no dice que nos metamos a política, convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es que mire, de la llenura, de la plenitud, de esa grandeza de Jesucristo, tomamos todos. Da a entender así como que es un vaso de agua, como que estamos bebiendo de esa roca, porque Él es el que nos suministra el Espíritu por la fe, dice Pablo en el libro de Gálatas. Él nos suministra el Espíritu, y de esa gracia es gracia sobre gracia. ¿Por qué es gracia sobre gracia? Porque ahora es abundante, hermanos. Desde Cristo en adelante, la gracia fue abundante. Bendito sea Dios. Mire, superior a cualquier época del mundo, a cualquier dispensación de los hombres, de la historia humana. Es esa gracia sobre gracia. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Eso es lo que vamos a ver ahora. Eso está en Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos. Todos de eso nos alimentamos, nos sustentamos de su plenitud.
y ahora tenemos una gracia sobre gracia. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiero yo? Que estamos en esa era, en esa dispensación de la gracia. El año de la gracia. No es un año, es toda una dispensación en tiempo que inició con Cristo y se va a terminar cuando la iglesia, hermanos, cumpla su cometido. Y toda la administración moderna, que tenemos ahora en la palabra de Dios y los misterios de Dios van a pasar a los judíos. Porque estos misterios, dígaselo a los judíos y se ríen de usted, porque no ha pasado la administración a ellos. Pero cuando los gentiles empecemos a faltarle al respeto a Dios, Él se va a volver a su pueblo Israel, hermanos. Veamos algo. De la gracia al libertinaje, así se llama esta reflexión. Finalmente hemos convertido la maravillosa gracia de Dios en desenfreno y en un abusivo libertinaje. Hoy las iglesias más parecen antros, hermanos, con aquellos grandes relajos, con aquellas griterías. Miren, amigos, de verdad, con aquellos desenfrenos, se desmayan. Mire, es que da vergüenza, realmente, solo decirlo da no sé qué, hermanos. Pero se le está faltando al respeto a Dios. Más parecen antros que lugares sagrados, las congregaciones hoy. Esto está marcando la tendencia de la iglesia moderna o modernizada hacia una inminente apostasía, lo que le estaba diciendo. A ese desvío de la fe, a ese desvío de la sana doctrina. La apostasía que nace y fructifica en el seno de esta iglesia. Porque se ha dado, hermanos, pie a un emocionalismo, a un espiritualismo. No hablo del espíritu, hablo de un espiritualismo barato. Ya vamos a ver todo eso. Esto por causa de hombres abyectos, o sea, perversos, malvados, siniestros y corruptos, que están desviando a muchos hacia un evangelio de parranda. Si no hay música, la gente ya no va a la iglesia, porque ya no quieren oír la palabra de Dios, sino que lo que quieren es un momento, ¿sabe qué? Un momento lúdico para pasar el tiempo. Ahí, mire, sentados, oyendo música. Sí, la iglesia no es para eso, amigos. Eso solo es un agregado. Es como quien dice, solo una añadidura. Porque claro que debemos estar felices, cantar con gozo al Señor como mandan los salmos, con cánticos espirituales glorificando al Señor, alabándolo, dándole gracias. Sí, pero no cayendo en parrandas, hermanos. Mire, una música tan lasciva y tan mundana que parecen cantinas. De verdad, hombre. Mire, y de gran pompa. Mire usted la gran pompa. Ahora hasta danzas y todo, hermanos. Se ha vuelto esto una verdadera parranda. Como que fueran discotecas. Aquella música, mire, lasciva, estridente. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, se está desviando del camino de Dios. A esto le voy a decir, no, pero es que no hay que estar triste, que la música... Mire, yo también soy músico y me gusta la música, pero todo tiene un lugar, todo tiene su lugar, hermanos. Dice que hay que alegrarse, eso está en el Salmo número 2, con temor, y hay que alegrar, dice que hay que cantar con temor y hay que alegrarse con temblor. No hay que perderle el temor a Dios, el respeto. Si usted no le está cantando a una mujer, no le está cantando a un hombre. Le estamos cantando nada más y nada menos que al Dios de todos, hermanos, al Dios eterno, que es santísimo, santo, 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 en toda la perfección. Mire, una iglesia de política, está politizada la iglesia. Ahora hacen prosélitos muchos líderes haciendo proselitismo no solo religioso, sino también político.
Son mercaderes, magnates y traficantes de la fe. Eso es lo que tenemos. Ese tipo de líderes son los que están desviando a la grey de Dios. Y aquellos hermanos, mire, con aquella gran simpleza, como que si nada pasa. Así tan fácil se tragan todas esas doctrinas malvadas que no tienen sustento en la Biblia, aunque para eso usen las letras de la Biblia. Génesis 4, 23, 24, ¿por qué puse? Porque ahí hay un hombre que era hijo de Caín, que se llamaba Lamec. Fue el primer hombre que convirtió en libertinaje la gracia de Dios. Miren lo que dijo. Este no solo es el primer adúltero registrado en la Biblia, el polígamo primero registrado en la Biblia, que dice él, yo voy a matar a un hombre se lo voy a leer, miren lo que dice él. Lamec, hijo de Caín, de su abuelo Caín, miren lo que dice. Miren lo que dice Lamec, capítulo 4 de Génesis. Oigan, mire pues, oigan, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Mire, Caín mató a uno, mató a Abel, su hermano, y dice que va a matar a 2 jóvenes. Oiga, y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad lo será 70 veces 7. ¿Sabe qué está diciendo él aquí? Esta es una, hermanos, él se está burlando. Es un sarcasmo que él está haciendo. Y está haciéndolo en poesía, porque a partir de, hermanos, cuando murió Abel, todos los hombres empezaron a cultivar la ciencia, el arte pictórico, esculturas, la música. Oiga pues, y la poesía, mire, en verso dice eso, así como lo oye, pero, y después se ríe, usted piensa, si esta es una burla a la gracia que Dios en todo momento, mire, no le quitó la vida de una vez a Caín, sino que le dio la oportunidad, ¿y sabe qué hizo Caín? De tu presencia me esconderé, y ya va. El cualquiera que me encuentre, me matará, dice Caín. Entonces vino Dios y no permitió que cualquiera lo matara, como una gracia extendida para que se arrepintiera. Pero se alejó de Dios como todo verdadero hijo del diablo. Entonces viene Lamec, su nieto, y dice, si Caín fue vengado 7 veces por un muerto, por un asesinato, yo voy a hacer 2 asesinatos y seré perdonado 70 veces 7. Oiga eso es lo que pasa ahora. Que la gracia que Dios nos ha extendido en perdón, en misericordia, cuando veamos todo lo que significa la gracia de Dios, usted se va a maravillar y yo también. Sigo maravillado. Mire esa gracia que nos ha extendido a todos los hombres, tan malos y perversos como somos nosotros, ciegos, entregados a la maldad. Y que Dios nos ha extendido esa gracia sin merecerla. Mire, hermanos, pero muchos aprovechan y están sacándole raja. Ahora, mire, quieren que Dios les dé dinero. Eso es lo que buscan. No, hombre, si el dinero viene por añadidura, palabra, hermanos, que se los digo yo. Mire, créame, pero por favor, créame. El dinero es una verdadera añadidura. Entréguele su vida a Cristo, haga su obra, como dice el Señor. Fíjese, bueno, mejor no cuento eso, pero mire, lo que le quiero decir algo, porque no quiero hablar de mí, por eso es. Ahora Judas, el versículo que le leía, porque algunos hombres han entrado Judas 1, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Oiga, muchos estos que están destinados desde antes, destinados para esta condenación, y estos impíos que convierten en libertinaje ¿qué dice? La gracia de nuestro Señor, de Dios,
y niegan a Jesucristo y a Dios. Bueno, temamos todos porque esto provocará que la administración, lo que le estaba diciendo, del reino de Dios, hoy en manos de la iglesia gentil, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si ustedes saben de la administración que Dios me ha dado para con ustedes los gentiles, yo soy administrador de los misterios de Dios para ustedes. Mire eso, porque a la iglesia le fue concedido los misterios, por eso los judíos ahorita se burlan. Pero va a llegar un día en que ellos los van a administrar y los gentiles se van a burlar. Mire, hoy en manos de la iglesia gentil va a pasar a los judíos nuevamente, dando paso a su vez a la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 32:21, ahí lo que dice es, así como ustedes me provocaron con ídolos, con esas imágenes de talla, yo a ustedes los voy a provocar con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, los voy a provocar a celos a ustedes. Y esos insensatos somos nosotros los gentiles. Aquellos se sentían seguros como pueblo de Dios, somos los escogidos, los elegidos. Se sentían con el monopolio de Dios, pero viene Dios y dice, miren, ya no va a ser así. Desde ahí se está anunciando la iglesia gentil. Se está anunciando que los gentiles vamos a entrar al reino de Dios. Tenemos acceso igual que ellos. Ya no hay gentil, no hay griego, no hay esclavo ni libre. No, ya no, hermanos. Ahora todos somos uno en Cristo. Pero eso lo administró el apóstol Pablo y nos lo dio a conocer como uno de los grandes misterios que es Dios en nosotros, la esperanza de gloria también, así como los judíos. Primera de Corintios 4:1 fue lo que yo le dije. Téngannos los hombres como colaboradores, como servidores, como administradores de los misterios de Dios, dice Pablo ahí. Y segunda de Tesalonicenses, lo que les había dicho, donde el apóstol Pablo describe cómo la apostasía será el preámbulo a la venida del Señor. Vamos a avanzar. Etimología de la palabra gracia. Entendiendo lo que es gracia, vamos a entender lo que es libertinaje, que es lo contrario. Oiga, pues, aunque les voy a dar una definición sencilla de lo que es libertinaje. Libertinaje es aquella avidez, hermanos, es lascivia, es vicios sexuales, es concupiscencia, etcétera, etcétera. Es una palabra que se llama aselgeia, que eso es lo que significa lascivia, concupiscencia, aquellos vicios sexuales, aquella avidez por los placeres de la carne. Y bueno, también hay un concepto que da la lengua española que es aquel que se jacta de un libre arbitrio, como de libre, aquellos que dicen, es que yo tengo libre albedrío y puedo hacer lo que quiero. Eso es libertinaje. No, hay que hacer lo que es correcto, lo que está conforme al Estado de Derecho, conforme a la justicia, al juicio, no conforme a lo que me dé la gana. Eso se llama libertinaje, es el abuso o mal uso de la libertad, eso es libertinaje. No como, mira, así dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, me parece que es verso 2, dice, como libres, pero no teniendo la libertad como pretexto para el mal, para pecar, para lo malo, sino como siervos de Dios, como gente que servimos a Dios, que tenemos temor y respeto de Él. Yo voy a hacer esto a ver qué pasa, me dijo un muchacho. Lo que va a pasar es que vas a sufrir las consecuencias. Vaya si no, hermanos. Si sos de Dios no te va a dejar sin castigo, le dije yo. Y vaya, mire, ojalá me esté oyendo el hermano, porque así como me oye usted le dije. Y después le vino su enfermedad terrible, terrible. Porque el que es de Dios, hermanos, mire, Dios lo toma como hijo y por eso lo corrige. Cualquier teólogo o religioso hoy conoce y recita el concepto más elemental de lo que es gracia. Óigame, amigos y hermanos. Lo que yo le quiero decir con esto es de que
Este es el concepto más elemental que ahora tenemos y que todos lo recitan. Pero no es solo eso. Oiga, pues, gracia religiosamente y lo que nos ha llegado como concepto limitado es este. Es el favor inmerecido de Dios por medio de Jesucristo. Pero eso se queda corto. Claro que eso es gracia. Es un don de Dios, un regalo de Dios que no merecemos. Y vino a través de Jesucristo. Porque la ley vino por medio de Moisés y la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo. Dice en Evangelio según San Juan, capítulo 1. Pero eso está incompleto porque, mire, la gran mayoría olvida que la maravillosa gracia de Dios es infinita y es multiforme. O sea, tiene muchas formas. El apóstol Pedro dice eso en el capítulo 4, verso 10 de Primera de Pedro. Así dice él. Como verdadero, se lo voy a leer. Oiga, pues, mire lo que dice el apóstol Pedro. Aquí lo tengo, mire. Mire lo que dice el gran apóstol Pedro. Cada uno según el don que ha recibido. Eso es gracia. Los dones son gracia. Ministrelo a otros como buenos administradores. Ya ve que administramos los dones, la gracia de Dios. Administramos los misterios de Dios. Ministrelo a otros como buenos administradores. Oiga, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y sigue más. Pero mire pues, se da cuenta que la multiforme gracia de Dios tiene muchas formas de manifestarse en el hombre. No solo eso es muy relativo, es muy general. Cuando decimos que es el favor inmerecido de Dios es algo muy general, pero también habla de algo específico, tanto a un hombre como a una nación. Mire, la multiforme, es decir, que se manifiesta de muchas maneras a los hombres, tanto individual como colectivamente. El Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria. Gloria ahí es la misma gracia. Gracia y gloria, porque gracia también es gloria. Porque no es aprobado el que se engrandece o se alaba a sí mismo, dice el apóstol Pablo, sino aquel a quien Dios alaba. Eso es gracia, que Dios dé buen testimonio de usted, que Dios lo bendiga hablando bien de usted. Oiga pues, Juan 1:11-17, oiga, la gracia de Dios ahí se manifiesta en que fuimos adoptados como hijos, porque no es voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino por voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios para admitirnos, para adoptarnos como hijos suyos, se llama gracia también. Mire, Tito 2:11-15, oiga, porque la gracia del Señor Jesús se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Oiga, pues, lo que es gracia. Esa gracia, por gracia sois salvos. Oiga, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, porque la gracia también tiene doctrina, enseña, muestra el camino. Cuando Dios me enseña el camino, eso es por su gracia. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Ok. Y primera de Pedro 4:10 fue el versículo que leí. ¿Ya? De la multiforme gracia de Dios. Ahora veamos la etimología. Gracia. Del griego, oiga todo esto. Mire que es una de las palabras más ricas, más amplia, con grande espectro, infinitamente abarca todo. Todo. Mire, significa yariz, yarizomai, yarisma, dorea, doreán, dorema, pistis. Todo eso significa gracia, donativo, favor,
gozo, gratitud, dar, influencia divina sobre el corazón. Eso es Yariz. La influencia, ¿sabe qué quiere decir eso? Cuando usted piensa correctamente, cuando usted es guiado, hermanos, por un camino correcto y recto, sin desviarse, es gracia de Dios. Es perdonar, es rescate, es liberar, es confianza para ser salvo. Eso significa, mire, ya veo que no es solo lo que le estoy diciendo. Y mire, etcétera. Pero también en el hebreo existen palabras para gracia. Es gen, todá, noam, ratzá y ratzón. Esto significa adoración, gracia, gloria, alabar, grato, bueno, voluntad. Mire pues, porque Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es gracia. También es agradable. Agradar a Dios lo agradamos por gracia. Favor, misericordia, paz, suave, etcétera. Vamos a pasar a algo, porque nos está avanzando un poco el tiempo, pero yo espero, amigos, que me esté dando a entender. Yo sé que ustedes han entendido. El que cuesta, a mí me cuesta darme a entender. Yo soy el problema. Pero yo quisiera que esto fuera interactivo, pero es un poco difícil porque el tema así lo requiere, es un poco largo. Pero mire pues, los grandes principios divinos. La pompa y el orgullo que matan. Fíjese pues, la pompa y el orgullo que matan. ¿Sabe qué es el problema, amigos? Mire pues, la iglesia moderna se ha llenado de mucha pompa. Todo es bulla, solo hablan de bendiciones y de regalos y de gracia y de todo. Pero nosotros también tenemos un compromiso. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios. Es un pacto entre dos personas. El pacto es entre usted y Dios, entre Dios y yo. Entonces nosotros también tenemos nuestra parte que hacer. Y mire lo que dice, le voy a leer este 78:34, mire cómo le recrimina a Dios a Israel. Verso 34, mire. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, porque así es el hombre. Hasta que ya ve la cuestión crítica y seria, hasta entonces dice, mejor voy a buscar a Dios. ¿Cuántos están en la cama de desahuciados y dicen, quisiera tener tiempo para volver atrás y haber buscado a Dios a tiempo, pero ya no se puede? Oiga lo que dice. Claro, sí se puede buscarlo, pero lo que me refiero es de que ella está en una condición crítica y lo más que le queda es ponerse a cuentas porque se va a encontrar con Dios. Miren lo que dice. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Oiga esto. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Es que ese es el problema, hermanos. El hombre cuando tiene una gran necesidad, ¿sabe qué hace? Le promete de todo a Dios. Hace votos, hace de todo. Media vez le pasa, mire, ya entra en un solaz, en un esparcimiento, en una tranquilidad, y ya tiene abundancia, se olvida. Así somos los hombres. Así somos los hombres. ¿Y qué pasó con lo que prometiste? Es que es difícil. ¿Desde para qué abrió la boca? Pues es para qué dijo tanta cosa. Jeremías 9:23-24. Mire pues, ¿de qué se jacta la iglesia moderna? De que Dios los bendice. Miren el templo, miren todo esto nos lo ha dado el Señor. Los hermanos tienen sus carros, sus trabajos, miren, hermanos, eso no es. Si
Si también los impíos prosperan hasta más. Entonces aquí Jeremías 9, 23 al 24 dice, no se alabe el hombre en su sabiduría, no se alabe el hombre en su riqueza, ni en su valentía, ni en su fuerza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, dice. Si usted logra atinarle a Dios y logra entender lo que Dios le quiere dar, eso sí es digno de orgullo. Digámoslo así, si se pudiera decir. Eso sí nos debería llenar de orgullo. Qué tremendo lo que dice aquí el Señor. No, hombre. Mire, eso sí. Pero bagatelas de este mundo que se arruinan con el uso. Un vehículo se degrada. Solo lo saca usted de la agencia y al día siguiente ya no vale lo mismo. Se deprecia. Es un hombre. Pero mire la gloria que dice Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en su fuerza, ni en su riqueza se alabe el rico. Pero alabes en esto, en conocerme, en entenderme. Pero ¿qué tenemos que entender de Dios? Que Él es un Dios no solo misericordioso, sino también justo y que hace juicio en la tierra, y es lo que Él nos pide a nosotros. Hebreos 12, 14, 16, mire, ahí es donde habla que, mire, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, por eso alguien se desvíe, dice ahí el apóstol Pablo, que le brote una raíz de amargura. Eso es lo que le está pasando a muchos. Ahí están medio desanimados, ya sin ganas de ir a la iglesia, ya no tienen ese entusiasmo, ese vigor, ese placer de buscar y servir a Dios, porque una raíz de amargura le ha brotado. Y mire, la gracia de Cristo hay que alcanzarla. Él nos la dio, pero mire, es gracia sobre gracia. Todavía tenemos que alcanzar aquí a plenitud. ¿Sabe cómo es esto? Nosotros no somos perfectos, pero somos, ¿cómo es esa palabra? Hay una palabra que habla de que nosotros podemos ser perfeccionados, perfectistas. O sea, nosotros somos perfectistas. Podemos alcanzar una perfección que no tenemos. Pues mire la gracia, que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. Y mire Apocalipsis 3, 14, 20. ¿Qué censura contra esto, hermanos? Se lo voy a leer mejor, mire lo que dice. Es que sinceramente, mire cómo dice. Capítulo 3. Mire, verso 14. Aquí le está escribiendo a la iglesia de la Odisea. Es la última iglesia de las 7 que está en Apocalipsis. Y les dice, porque tú dices, yo soy, ojalá fueses, dice, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga las palabras de un Dios justo, fiel. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, la gente se jacta hoy de dinero y la verdad que es pobre espiritualmente. Se jacta, hermanos, de muchas cosas, de ropas y de cosas de la carne, y es miserable en cuanto a Dios. Ahora vamos a pasar. Lamentable cisma causado por el nicolaísmo y el protocolo, o sea, la organización. Vea,
yo le decía de que en verdad el nicolaísmo fue muy pernicioso para la primera iglesia. Dios abominaba esa doctrina de los nicolaitas. Y un nicolaita, hermanos, es aquel que quiere conquistar a los demás o quiere conquistar al laico, al feligrés, hermanos, con cosas de la carne. Eso es lo que pasa. Y aquellos que con títulos quieren conquistar al laico. Nosotros no nos ha mandado Dios ni a conquistar el mundo, ni a conquistar gente, ni a conquistar naciones. Yo no sé de dónde lo han sacado. Nosotros no podemos conquistar nada, hermanos. No nos ha llamado Dios a conquistar, a ser conquistadores. Nos ha llamado simplemente a presentar su palabra. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y el que no se condenará por voluntad personal, por decisión propia. Pero Él no lo ha mandado a usted a conquistar. No, es diferente a evangelizar y a compartir. No, hermanos, a ser prosélitos. Pues miren, el nicolaísmo era nocivo porque empezó a hacer clases sociales dentro de la iglesia. Allá estaban los laicos, aquí estaban los sacerdotes, aquí estaban los meros, los líderes, los siervos del Señor. Y allá estaba el pueblo. No, hermanos, mire, todos somos hijos de Dios y solo tenemos un Padre. Y ese Padre es Dios. Mateo 23, 4, 12 es donde les dice a ustedes y les recrimina un montón. No llaméis Padre a nadie porque uno es vuestro Padre. No llaméis maestro a nadie. Es que esos son clases sociales. Es posible que alguien sea un maestro, pero él no lo dice. No, hermanos, padres no tenemos a ninguno. Padres no hay. En todo caso, hermanos, nuestro Padre, ¿acaso usted nos presentó el Evangelio, pues? Si el Evangelio ya está presentado. Nadie ha presentado el Evangelio a nadie. El Evangelio lo presentaron los apóstoles, lo presentó Cristo. Y no se hizo en un lugar oscuro, como dicen en Hechos de los Apóstoles, allá en secreto, sino fue público, para que todos lo oyéramos y todo el mundo lo supiera. Así de que no me venga con que usted me engendró en el Señor. No, usted no fue. Aunque usted me haya traído el Evangelio, ese Evangelio ya fue dado. El Evangelio que se predica en toda la creación, decía Pablo. Entonces el Evangelio fue presentado. Él, como perito arquitecto, puso los cimientos, puso el fundamento, él, con todas estas doctrinas. ¿O usted escribió esto, pues? ¿A usted le fue revelado esto? No, usted no sabe nada. No, eso ya nos fue revelado por el apóstol Pablo, por los siervos de Dios, por los apóstoles de Cristo y por Jesucristo, por el Señor mismo. Mire, Tercera de Juan, ahí aparece este personaje llamado Diótrefes, que quería el primer lugar. Es que todo eso es nicolaísmo, hermano. Mire, es una mezcla. Yo ya se lo dije en algunas enseñanzas anteriormente, y Apocalipsis es donde aparece la palabra nicolaísmo. Pero aquí hablamos de protocolo. Miren, hermanos, nada le ha hecho tanto daño a la iglesia como esa organización. Mire, la iglesia hoy necesita personería jurídica, necesita, hermanos, de estar organizada con un presidente, un vicepresidente, un tesorero. Y esa organización nos mató, hermanos. Porque entonces la iglesia empezó a dividirse, miren, hermanos, en secciones. No, hombre, simplemente la iglesia de Cristo es un cuerpo. Es una corporación, hermanos, que si Él nos alimenta con leche aquí, por allá también nos alimenta con leche. Nadie tiene más privilegio que otro, sino que todos somos uno en Cristo. Pero ¿por qué hay muchas facciones? Sencillamente porque la organización nos mató. Ahora usted lo que va a buscar es una organización llamada asambleas, llamadas casa de Dios. Sí, refugio de ovejas,
la cueva de Adulam. ¿Usted va a una organización? Sí. Usted va a una organización llamada Ágape. Es una organización religiosa. Pero ¿qué es la verdad, hermanos? La verdad es Cristo. Y es usted el que no le falte el respeto a Él. Miren, hermanos, con temor de Dios, porque ahí está Él a su lado. No hable malas palabras porque Él lo ve. No codicie cosas malas porque Él es Dios vivo. Bueno, pues la organización nos mató. Ahora la iglesia está organizada. Mire, hay presbíteros, ahora hay ancianos, no, está bien. Está bien, tiene que haber, hermanos, una guía, pero al final de cuentas, el pastor es Jesucristo y nosotros colaboramos con Él, pero no somos en lugar de Cristo. Pero la organización ha matado a la iglesia, hermanos. Y termino. Nefasto emocionalismo, empirismo y espiritualismo religioso. ¿Sabe qué es el problema de esto? Mire, el emocionalismo, hoy la iglesia es totalmente emocionalista. Usted no me va a dejar mentir. Se dejan llevar de emociones. Es que sentí, es que me bajó un escalofrío de la cabeza a los pies y ya no supe más. ¿Cómo que no, hermanos? Dios no anula nuestras facultades. Él me puede bautizar con su espíritu, pero no me quita, hermanos, el juicio. Yo estoy consciente a mi lado de lo que está pasando, no entro en un éxtasis y empiezo a hacer locuras como hacen muchos, sobre pretexto que los toma el espíritu. Ese es emocionalismo barato, hermanos, que como abundan congregaciones de corte emocionalista hoy. Y empiezan a temblar y se desmayan y caen, hermanos, como que fueran muertos. De verdad, hermanos. Pero mire, pero es algo extraordinario. Solo las mujeres casi que se desmayan. No sé por qué. O serán las más locas no sé. O las más emotivas. Hay que estarlas tapando, hermanos, porque de veras que eso es raya en lo descabellado. Dios, hermanos, me bautiza con su espíritu, pero no me quita mis facultades, mi inteligencia. Adoraré a Dios en el espíritu, pero también con el entendimiento, dice Pablo. Y el empirismo, mire, ¿sabe qué quiere decir esto? La gente ya no lee la Biblia, hombre, ya no se prepara, ya no se mete a las escrituras, ya no aprende, ya no te enseñas tú a ti mismo, dice Pablo, porque usted a título personal se debiera meter en las escrituras, de día y de noche, todos los días. Pero ¿sabe por qué? Porque somos muy empíricos. Y lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1, se lo voy a leer aquí está cerca. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo. Aunque ahí dice que estos pretenden saber las cosas, pero no saben nada, dice. Miren, aquí está, 1 Timoteo, capítulo 1. Ahí está, miren esto, 3:7. Te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, le está hablando a Timoteo, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Por el empirismo es que se enseña mala doctrina, porque muchos neófitos están enseñando la palabra de Dios. Ni presten atención a fábulas, ni genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Ahora te encargo lo mismo. Porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a una vana palabrería por el empirismo, hermanos, un montón de cosas que ni saben lo que están diciendo, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
Es un gran problema el empirismo. Y no digamos el espiritualismo, hermanos. Mire pues, lo que nos ha llevado al libertinaje, a la ruina, es que la gente es espiritualista, no espiritual. Me refiero a espiritualismo, le voy a decir una cosa. Es que el Señor me habló. El Señor me dijo. Eso es espiritualismo. Dios no me va a decir nada diferente a lo que está en la Biblia. No, hermanos. Mire pues, la obra del Espíritu Santo, y con esto voy a ir terminando. Dice que la obra del Espíritu Santo es recordarnos las cosas que Cristo enseñó. No va a decir nada de más de lo que está ahí. Usted lo quiere leer, está en el capítulo 16, verso 12 al 15. Ahí dice de que cuando venga el Espíritu va a llevarnos a toda la verdad y Él les recordará, dijo, todo lo que yo os he hablado. La obra del Espíritu es que Él me recuerda lo que Cristo enseñó, pero no me va a revelar nada nuevo, ninguna doctrina exótica. Es que el Señor me reveló y tuve una revelación. Yo vi el Apocalipsis. Allá en Marte me reveló Dios que hay. Y mire, una mujer tuvo una visión. No, hombre, eso se llama espiritualismo. Si el Espíritu no me va a hablar nada que esté, Él tomará de lo mío, dijo, porque todo es mío, dijo Cristo, y os lo hará saber. O sea que Él nos va a llevar al mismo evangelio, a la misma doctrina de los apóstoles, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no me venga usted con novedosas doctrinas, con novedosas ideas, con coberturas. No, hermanos, si eso son inventos, apóstoles y profetas ahora, no, hombre, si esos son inventos humanos. Y Judas, bueno, aquí hay un montón que no nos va a dar tiempo, pero la única esperanza que tenemos, hermanos, para que se acabe el libertinaje es volvernos nuevamente con corazones contritos a la palabra de Dios, al evangelio de Cristo, a la doctrina de sus apóstoles. Esa es la única opción para huir del libertinaje. Y yo quiero concluir con las palabras del apóstol Pablo, que él dijo, 1 Corintios capítulo 6, verso 12, dice ahí, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Oiga pues, porque todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada, dijo. No me voy a hacer esclavo de nada. Mire qué hombre, nunca dejó que su vida se fuera llevada al libertinaje. No, hombre, si todos tenemos una naturaleza que quisiera sexo, que quisiera comida, que quisiera, miren hermanos, molicie, paseo, diversión, viajes lúdicos, actividades lúdicas de placer, claro. Pero hermanos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Y lo mismo dice en el capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito. 1 Corintios 10, 23. Me lo aprendí de memoria. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y miren, hermanos, el apóstol Pedro también tiene mucho que decir como gran apóstol de Jesucristo. Él dijo, estos les ofrecen libertad y ellos mismos son esclavos. Hablando de este tipo de gente que está metiendo el libertinaje dentro de las congregaciones. Estos les ofrecen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, dice. Son libertinos. Porque si huyeron por la gracia de Dios, huyeron de las contaminaciones de la carne y vuelven a ser presos en lo mismo. El postrer estado es peor que el primero, dice el apóstol Pedro. Pero les acontece lo del buen proverbio. La puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a tragarse el vómito.
¿Por qué? Porque cada quien busca su lugar. Pero los que somos temerosos de Dios, no nos dejamos, hermanos, caer en el libertinaje. Respetamos al Señor. Tenemos temor a Dios. Todos los días le decimos, Señor, no endurezcas nuestro corazón a tu temor. Ahí vamos a terminar, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hay mucho que decir, pero el tiempo nos avanzó. Pueden interactuar con nosotros en estas plataformas sociales. El temor de Dios, hermanos, es el que nos aparta del mal. Así de que yo le invito, no le falte al respeto a Dios. Seamos temerosos. Si no, Dios nos va a quitar esta riqueza que tenemos y se la va a dar a otros que sean más dignos y respetuosos. Que Dios le bendiga. Amén y amén.